Vamos a continuar con nuestra ronda de entrevistas con los candidatos y candidatas al Senado. Hoy saludamos a Nona Perera, que es la candidata de Sumar a la Cámara Alta por Lanzarote. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, señora Perera, vamos a empezar hablando de los asuntos que en el día a día preocupan a los ciudadanos también de islas como la suya, de Lanzarote. Le pregunto por la inflación, por la cesta de la compra. Ya sabe que aquí en Canarias no nos afecta esa rebaja del IVA aprobada por el Gobierno central para los productos básicos. Le pregunto, ¿qué proponen ustedes para atajar los precios para un territorio insular y periférico como el nuestro? Bueno, pues hay una cantidad importante de medidas que son transversales a toda la política, a todo el programa de Sumar, como por ejemplo la creación de mercados locales o una cesta de la compra, bonificar la cesta de la compra, pero que sea de calidad y de los productos básicos. También eso implica la aplicación de una ley general de agua, ¿no? Una ley integral de agua, porque no sé si lo sabe, pero la producción, en el caso de Lanzarote, y la distribución del agua es privada toda, y además que perdemos el 60% de la producción en la distribución. En el caso de Lanzarote, pues el agua es bastante prioritario abordar ese asunto desde la necesidad social que tenemos, ¿no? Declararla como bien imprescindible para vivir, como así es, ¿no? Y también la inflación aborda pues medidas como las que estamos viviendo ahora, la que está viviendo La Palma, ¿no? Con ese incendio, donde por un descuido, por malas políticas, por mala práctica, es verdad que los incendios se apagan en verano, pero hay que evitarlos en invierno. Y tener todo el territorio, ¿no? bien atendido desde, en este caso, política forestal, pero en el caso de Lanzarote, pues proteger el paisaje. Es verdad que las energías renovables hay que implantarse y de hecho está en información pública el PTCAN del Gobierno de Canarias, pero eso no puede hacerse a riesgo de cargarnos el paisaje, y con el paisaje va la cultura y el patrimonio, porque son ejes identitarios de nuestra identidad, ¿no? Y además de nuestro pueblo, y además porque consume suelo agrario que debe ser un reservorio económico para la gente de las islas. A los ciudadanos, señora Perera, también les preocupa, además de llenar la nevera, tener un techo bajo el que vivir. Las cuotas de las hipotecas se han disparado por la subida del Euribor. El alquiler tampoco es una opción porque vemos como los precios de esas cuotas mensuales siguen disparadas. ¿Cómo se soluciona el problema de la vivienda, sobre todo en un territorio como Canarias, donde además hay una importante presión turística? Bueno, tenemos en cuenta qué es lo que ha ocasionado esta situación actual, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a estos límites tan drásticos, ¿no? Y por qué hay un alto nivel de incertidumbre. Por ejemplo, no sé si el próximo mes me va a subir el alquiler, no sé si se me va a renovar el contrato, la hipoteca, no sé si voy a poder, ¿no? Tengo que ir eligiendo qué facturas tengo que dejar de pagar porque la hipoteca va subiendo. Esto es una práctica, ¿no? Una necesidad del día a día de la población insular, que lo que previene, lo que está en nuestro programa es la creación de un parque de viviendas, ¿no? para alquiler. Además, el destino del porcentaje, el porcentaje que actualmente se destina a la vivienda, aumentarla, y de ese porcentaje 100.000 viviendas anuales para familias que tengan una situación de riesgo de exclusión social, ¿no? Le pregunto también por lo que da de comer a miles de canarios y canarias, el turismo, que es nuestra principal actividad económica. El año pasado su isla Lanzarote, de 150.000 habitantes, recibió 2,8 millones de visitantes. Ustedes insisten en cambiar el modelo turístico. ¿Qué proponen? Un modelo turístico porque el que tenemos actualmente es un modelo extractivo. Lanzarote no vive de la actividad turística vive del trabajo de la gente de Lanzarote. Imagínense si es importante o no que fue en esa isla donde surgió con más fuerza el movimiento de las Kelly, ¿no? Al ser una reivindicación sindical de las personas que limpian. Es verdad que la actividad turística en la isla es muy importante, muy determinante en estos momentos, pero el modelo es lo que falla, porque
el que vengan tanto cerca a veces, ¿no? Hemos alcanzado la cifra de 3 millones de turistas, lo único que indica es que las multinacionales del turismo, las grandes empresas hoteleras, son las que van a rentabilizar esa vivienda, ese hecho. Mientras el paisaje se consume, los residuos se aumentan, el agua también aumenta la producción, no estamos al tanto o no tenemos saneada todo lo que tenga que ver con las evacuaciones. De hecho, estos días salía, ¿no?, como en la planta, el vertedero de Sonsama está bastante colapsado, y eso se debe también a la cantidad de desechos que tenemos, por no hablar de otros productos que entran en la isla y que son difícilmente reciclables, ¿no? Le pregunto ahora por los servicios públicos, sanidad en concreto. Ya sabe usted los problemas que hay, no solo en Canarias, sino en todo el país, con las listas de espera. Usted además aspira a representar en el Senado una isla no capitalina que no tiene una cartera completa al 100% de especialidades y servicios, lo que obliga en muchos casos a los pacientes a moverse a los hospitales de referencia en las islas capitalinas. ¿Cómo mejoramos la sanidad pública, señora Perera? Pues quitando las listas de espera, reduciéndola al máximo, potenciando todo lo que tenga que ver con la oferta, ¿no?, hospitalaria, y además hay una cosa muy importante, que es que la población, cada vez tenemos una población más envejecida, pero en vez de optar por grandes centros de residencia, pues pequeños. Imagínense que todo lo que tenga que ver con sanidad, con educación, con la industria farmacéutica, lo hemos concebido como la ciudad de los 15 minutos, donde a los 15 minutos de usted ir caminando tenga todos los servicios indispensables para desarrollar su vida. Pues con sanidad también saben que un alto porcentaje de habitantes de Lanzarote se tienen que trasladar a Gran Canaria, ¿no?, generalmente en los primeros vuelos. Esos servicios que cuestan tanto, incluso a nivel ambiental, trasladarse de una isla a otra, que tengan cabida en las islas, ¿no?, sobre todo aquellas especialidades que requieren, por su gravedad, una cantidad importante de cuidados. Tanto en Canarias como en el Gobierno central, usted pertenece a Podemos, dentro de esa confluencia de Sumar, han gestionado los derechos sociales, ingreso mínimo vital, aquí en las islas, renta canaria de ciudadanía. Le pregunto, ¿por dónde creen ustedes que hay que seguir trabajando? ¿Cómo se sigue ampliando el escudo social? Pues en esa misma línea, como en vivienda, ¿no? Es verdad que se consiguió una primera ley de vivienda, pero eso no quita para que, por ejemplo, obligar a los grandes tenedores de tener previsto, o de obligarles a tener un alquiler social. Pues con todos los derechos sociales, que me parece un error haber cambiado el nombre, porque son derechos que tenemos solo por ser ciudadanas españolas, pues seguir implementando en la línea que ya marcó Noemí Santana, ¿no? Todos los derechos que se han conseguido hay que seguir y potenciarlos, llegar hasta el final para tener una ciudadanía pues mucho más feliz, más libre, con mejor tiempo, con toda la calidad que nos merecemos. Canarias es la segunda comunidad española con los salarios más bajos de todo el país. Además, también es una de las regiones con más personas cobrando una pensión no contributiva, que generalmente son las más bajas. ¿Qué proponen ustedes para mejorar estos ingresos? Pues mire, está previsto rebajar el tiempo de que se salga una hora antes de trabajar, ¿no? Y el 30 de junio se consiguió la aprobación, que ya están en práctica, una cantidad de derechos que para evitar o para facilitar la conciliación familiar. Si nosotros trabajamos menos, pero tenemos el mismo salario, nos podemos equiparar a Europa en temas de cuidados y sobre todo, el derecho que tenemos a estar más tiempo con nuestra familia, ¿no? Bueno, pues en este caso pues es seguir potenciando todas esas políticas que están en nuestro programa. Educación, usted ha dicho que va a trabajar en ello y que cree que hay que elevar la inversión hasta el 7% del PIB. ¿Cuál es su receta?
Bueno, pues el 7% de aquí a 10 años, y de ese porcentaje del 7% que el 1 vaya a estudios universitarios, porque Sumar lo que quiere es que el talento se quede en las islas y que no se pierda, ¿no? Después de una inversión, sobre todo en las universidades públicas, esta especialización que cuesta, ¿no? Y que la gente joven se dedica a ella en cuerpo y alma, pues que eso tenga una reversión y que aquí se creen las condiciones necesarias para que el talento joven se quede. ¿Sabe usted también el problema que hay? Sí, continúe. Perdón. No, y también la potenciación de la formación profesional y luego habilitar las experiencias, que es una exigencia que nos pide la Unión Europea y que no estamos atendiendo la respuesta de forma conveniente. Le decía que sabe usted el problema también que hay con los billetes aéreos a la península, los altos precios que llegan a alcanzar. Precisamente su isla, Lanzarote, forma parte de la prueba piloto que el Ministerio de Transportes de Fomento anunció para aprobar una ruta de obligación de servicio público con la capital, con Madrid. El candidato al Congreso por Santa Cruz de Tenerife de su coalición de Sumar dice que el descuento del 75% para residentes ahora mismo no es la solución. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué proponen ustedes? Mire, imagínense que de todos los ejes que tiene nuestro programa, en ninguno de ellos se contempla un eje de cuestiones ambientales, sino que este es transversal en todas las políticas. Uno de los elementos más contaminantes de nuestra vida son los viajes en avión, ¿no? Con lo cual está previsto que en poco tiempo hayan algunas restricciones, sobre todo para los vuelos nacionales. A la hora de viajar es necesario saber por qué lo hacemos y si es más que urgente, si es imprescindible ese traslado, porque no podemos seguir con el mismo modelo de vida condenándonos, pues eso, ¿no? Posibilitar que el planeta nos expulse de su territorio, ¿no? Porque va a ser imposible. Por eso es importante que lo que le decía de las ciudades de los 15 minutos, los territorios de 30 minutos, que la necesidad de viajar sea mucho menor para no tener esos vuelos regulares que van a tener que minimizarse, ¿no? ¿Cuál es la apuesta de Sumar para avanzar hacia la transición ecológica, esa lucha contra el cambio climático? Pues lo mismo que le he dicho, que no hay un eje especializado en esa temática, sino que toda nuestra vida tiene que girar sobre, por ejemplo, que está actualmente que en el 2030 consigamos el 32% de disminución del dióxido de carbono, pues nosotras lo sumamos al 50%, que en ese mismo año el 10% de la producción eléctrica provenga del autoconsumo, de la producción doméstica de cada una de las viviendas. Y todo se va cuadrando desde, así como el Petekán que nombré antes, ¿no? Que se carga buena parte del paisaje y del territorio de las islas, pues que haya una ley de techos solares o de lo que la transversalidad que le he citado, que también haya una ley de sombra, una ley de arbolado, una ley de, bueno, más que ley, un plan de cinturones verdes donde nos comunique unos barrios con otros y donde las ciudades sean bastante más habitables de los que son actualmente. Y le hablo también de mi isla, ¿no? De donde los 14 barrios de Arrecife están desperdigados y donde a determinadas horas no es posible salir a la calle por la insolación tan fuerte que hay. Y esto también está sumado con las restricciones, ¿no? Nuestros derechos a trabajar en unas condiciones rentables, en unas condiciones saludables, ¿no? Que el trabajar al aire libre no sea una condena para si fallecemos o no. Le estoy hablando de una situación climática muy grave, porque muere 4 veces más personas por la crisis climática que los accidentes de tráfico, donde hemos sido capaces desde 1980 frenar esa mortandad, ¿no? Esos siniestros tan fuertes que había en materia automovilística. Ahora lo que nos toca hacerlo por el cambio del clima. En las últimas semanas hemos visto un repunte en la ruta migratoria canaria. Precisamente su isla, Lanzarote, es uno de los principales destinos de todas esas personas que se suben a un cayuco, una patera para buscar una vida mejor en Europa. ¿Cómo damos una mejor respuesta a estas personas?
Bueno, pues a mí me parece que nosotras no respetamos los derechos humanos. A nivel internacional es más fácil que los estados se diluyan de sus obligaciones, que no cumplan con esas leyes internacionales de derechos, de derechos humanos, y que el mar de Lanzarote, pues sí, con frecuencia se tiñe de rojo por la cantidad, ¿no?, de personas que fallecen en él, porque es la ruta de mar más peligrosa del mundo por ese alto nivel de fallecimiento. Y lo que nosotras planteamos es una ley de asilo mucho más fuerte y la creación de vías seguras para transitar, porque está constatado, ¿no? De hecho, el mundo que conocemos es el resultado de ese movimiento humano que surgió hace muchos miles desde África a todo el planeta, ¿no? No podemos seguir con esta lacra, y además teniendo en cuenta que las personas que llegan, específicamente las personas menores, se convierten solo básicamente por llegar en ciudadanos españoles, que tienen todos los derechos que el resto de las personas. Y una última cuestión, estamos terminando ya la entrevista. ¿Tiene usted un último minuto de oro para dirigirse directamente al electorado, a los votantes, para pedirle su confianza, si así lo consideran los canarios y canarias, en su caso los lanzaroteños y lanzaroteñas, de cara a los comicios del 23 de julio? Adelante. Vale, pues yo me siento una persona útil, preparada, con experiencia en la responsabilidad técnica y como cargo público, ¿no? Y me parece, bueno, sé que la persona que encabeza esta lista, Yolanda Díaz, es la mujer que ha conseguido las mejores avances, ¿no?, en materia laboral de toda la historia de España, y que es una persona cualificada con altos dotes de trabajar en equipo y conseguir lo que se propone. Por eso me remito sobre todo no al voto útil, sino al voto que posibilita que un grupo u otro sea el ganador, porque de aquí no se trata de determinar quién va a ganar las elecciones, sino de quién va a posibilitar que el grupo de derecha o el grupo de izquierda gane. Y para nosotras, para toda la ciudadanía, lo necesario es avanzar en derechos tal y como lo hemos hecho en estos 4 años. Pues Nona Pereira, candidata de Sumar al Senado por la isla de Lanzarote, muchas gracias por haber aceptado la invitación de esta casa, Radio Televisión Canaria. Buenos días. Un placer, muchas gracias.